Muy buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos a la inauguración de la exposición Arquitectura entre líneas, que rinde un homenaje a la obra del arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. A nombre del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y la Academia Nacional de Arquitectura, les damos la más cordial bienvenida. Los invitamos a seguir los siguientes recomendaciones en cuanto al protocolo de actuación en caso de alguna emergencia para este auditorio. El inmueble que alberga el CAMSAM es catalogado como clase A. Usted se localiza en el auditorio Carlos Lazo, en el primer piso dentro de un inmueble de 2 niveles y planta baja. El auditorio cuenta con una salida de uso normal y 2 salidas de emergencia. Si usted se encuentra con vista frente al pódium, costado izquierdo, una de las 2 salidas de emergencia, la otra se localizará en la parte superior del auditorio, subiendo por las escaleras a su costado izquierdo. En caso de escuchar la alerta sísmica o se suscite alguna emergencia y se tenga que desalojar el sitio, se le pedirá se dirija a la salida más cercana y proceda a la evacuación lo más rápido posible, en orden y en silencio, acatando las instrucciones de los brigadistas. Una vez iniciada la evacuación, se pide que no trate de regresar al sitio ni se disperse del grupo. Usted se dirigirá al punto de reunión exterior que se ubica en el estacionamiento del CAMSAM y en este sitio se atenderán las instrucciones de los brigadistas y del personal del colegio. Se podrá reingresar al inmueble una vez que haya sido atendida la emergencia y se haya dictaminado como zona segura. Los invitamos de igual forma a hacer el uso del cubrebocas en todo momento en lugares interiores y se les invita de igual forma a permanecer pues, en el asiento que ya ha sido designado para ustedes. Muchas gracias a todos. Voy a presentar a quienes nos acompañan en esta ceremonia de inauguración en el Presidium. Pues obviamente iniciamos por Fray Gabriel Chávez de la Mora, Premio Nacional de Arquitectura 2020. A quien agradecemos que nos acompañe de manera presencial y todo el interés que ha habido para que podamos tener esta exposición en el Colegio de Arquitectos. De igual forma, damos la bienvenida al arquitecto José Francisco Reigadas Valdés, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Damos la bienvenida a la arquitecta Lilian Irene Ponce Gutiérrez, académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara. De igual forma, damos la bienvenida al ingeniero arquitecto Efrén Muciño Martínez, vicepresidente de Actividades Profesionales del CAMSAM. Así como al arquitecto Honorato Carrasco Mar, presidente de los consejos directivos del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. A quien le cedemos el uso de la voz en esta ceremonia de inauguración. Gracias, Ana Itzel. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Es de veras un gusto el poderlos recibir en la sede del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, con motivo de esta magna exposición que mucho nos honra. Desde prácticamente más de casi 6 meses, he venido, ya 7 meses me están corrigiendo por allá, realizando las gestiones y las posibilidades
justamente de llevar adelante esta exposición que hoy culmina. Recibo con muchísimo cariño a Fray Gabriel Chávez de la Mora, que no solo nos permite llevar adelante esta exposición, sino además nos digna, nos honra con su presencia y su acompañamiento en esta ocasión, que de veras mucho honra al colegio y al gremio. También, por supuesto, recibo con mucho gusto a la Academia Nacional de Arquitectura, particularmente la representación del capítulo Guadalajara. Lilian, muchas gracias por acompañarnos, y por supuesto a su presidente, nuestro querido Pepe Reigadas, por este acompañamiento también siempre puntual de la Academia, esta iniciativa que justamente cristalizó con la candidatura y posteriormente designación como Premio Nacional de Arquitectura a Fray Gabriel Chávez de la Mora, justamente, como todos recordamos, donde recibió este reconocimiento en manos del presidente el año pasado. Y finalmente a nuestro vicepresidente Efrén Muciño, quien lleva además la encomienda a través de la Vicepresidencia de Actividades Profesionales, junto con sus consejeros. Agradezco mucho a Yolanda, a Mari, a Percy, toda esta labor de la vicepresidencia, que finalmente es la que lleva esta encomienda para poder hoy tener esta exposición y una serie de eventos que van a venir acompañando la exposición. Vamos a tener, por supuesto, después de esta ceremonia, el recorrido de apertura, el corte de listón, pero después también podremos gozar todos de una mesa redonda donde se hablará y se analizará el trabajo y la obra de Fray Gabriel, que justamente conforma parte de esta exposición. Recibo además con mucho gusto y agradezco la presencia, pues, y me da mucha pena, igual después de no poder nombrar a todos, pero bueno, el ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, que además fue también quien postula ya directamente al Premio Nacional de Arquitectura. Por supuesto, la doctora Dolores Martínez Orralde, directora de la División de Arquitectura del IMBAL. Muchas gracias, Lolita. Al arquitecto Manolo Trigos, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de México. En fin, agradezco mucho de veras la presencia de todos y cada uno de ustedes, miembros del Consejo Directivo también, la presencia del doctor también Cortés Rocha, Javier Cortés Rocha, que nos acompaña y él en particular nos pidió justamente el que además pudiéramos estar, y le agradezco, doctor, y nos distingue también con su presencia. Entonces, bueno, pues no decir mucho más allá de lo que la propia exposición hablará por sí misma. El trabajo de Fray Gabriel pues condensa ya prácticamente más de 65 años de obra construida. Hacíamos el recuento hace unos momentos, ya acercándose a las 400 obras, no solo eclesiásticas, sino de diferentes tipos, también arquitectura civil y de muchos otros órdenes, y que finalmente hicieron además una colaboración constante de Fray Gabriel con algo que nos ha demostrado una serie de adelantos en la época notables, empezando por la posibilidad del trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, ¿no? Dando muestra durante mucho tiempo de esta posibilidad en casos tan notables como es la propia Basílica de Guadalupe, también siendo un innovador y siendo un adelantado en lo que es las intervenciones en patrimonios históricos, particularmente en patrimonios como es la Catedral de Cuernavaca, con una intervención de altísima calidad, siempre haciendo vigente, ya nos lo platicará Fray Gabriel de mejor manera, pero siempre concordante con lo que es las visiones de su tiempo, en diálogo y en armonía con la arquitectura patrimonial. En fin, un innovador en todos los sentidos, me parece, y tenemos esta gran fortuna de que hoy de sus propias palabras y con su presencia pues podamos ir conociendo cada vez un poco más y adentrarnos en esta exposición. Ya nos platicarán en el recorrido de manera más puntual
pero el colegio tomó la decisión también de que la exposición pudiera ser una exposición bajo un formato que diera la viabilidad de la itinerancia, de tal manera que lo que también estamos buscando es que con el tiempo esta exposición pueda ser trasladada y difundida en la labor de Fray Gabriel, sobre todo en las universidades que conforman la red metropolitana de escuelas de arquitectura de nuestra ciudad y de nuestro valle, pero también eventualmente, y por qué no, con otros colegios hermanos de la federación, y que puedan también esta exposición recorrer toda la República y que el trabajo de Fray Gabriel pues aún sea más difundido y reconocido. Yo agradezco a todos ustedes su presencia, su acompañamiento, y pues no puedo más que festejarnos por esta posibilidad, por este reencuentro también. Son de los primeros eventos que hemos tomado la decisión de retomar las actividades presenciales. Nos da mucho gusto reencontrarlos a todos ustedes, el podernos saludar con todo el cariño que siempre tenemos y más con este pretexto. Entonces, bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias, Fray Gabriel. Es un privilegio para nosotros tenerlo con nosotros y pues disfrutemos todos de la exposición. Me voy a permitir, terminando con estas palabras, trasladarle el micrófono para que también nos dirija unas palabras a mi querido Pepe Reigadas, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Tengo que empezar con una anécdota porque el hecho de estar en este salón y con ustedes, que tenemos el 85 o el 90%, es la primera sesión presencial después de 2 años y medio, y eso me da muchísimo gusto que podamos tenerlo. Pero les platico una anécdota. En 1986, cuando yo fui presidente del Colegio de Arquitectos de México, cargo que ocupa Honorato Carrasco ahora, falleció un arquitecto muy conocido, Enrique del Moral, socio de Mario Pani, y un gran amigo de los arquitectos. Y en aquel entonces este salón estaba en construcción, no teníamos una sola butaca, estábamos haciendo los escalones que ahorita los sufrí, porque si no me ayudan estos jóvenes, no hubiera llegado solo por mi problema de motriz. Y me acordé cómo es posible que no hayamos pensado hace 36 años que fui presidente en hacer una rampa para discapacitados, porque yo nunca pensé que iba a ser discapacitado y ya lo soy. Pero esta reunión me hizo recordar que hace 36 años no se podía hacer esto. Me acuerdo en aquel entonces que en este lugar estaba el féretro de Enrique del Moral, y entonces nos cruzamos la calle, Lorenzo Aldana y yo, para invitar a Manuel Camacho Solís, entonces secretario de SEDUE, para que viniera a acompañarnos al velorio del arquitecto Enrique del Moral. Y vino Manuel Camacho y dice, oye, qué feo está esto. Pues sí, está muy feo. No tienes butacas, no tienes butacas, pero espérate, ya se va el cuerpo del arquitecto del Moral. Y al sacar al arquitecto del Moral me acordé cuando yo venía bajando, horrible, se nos caía la caja y todo. Entonces Manuel Camacho realmente se entusiasmó y dice, oye, quiero ayudarlos. Pues, ¿qué vas? ¿Con qué? Con las butacas. Y nos regaló las butacas. No son estas, eran unas más viejitas, pero esa trayectoria. Pero bueno, pasando esa anécdota que les comento a ustedes y que se dio hace 36 años, quiero decirles a ustedes que los felicito o nos felicitamos. Esta sesión que convoca el Colegio de Arquitectos de México, y para darle un reconocimiento, uno más, a Fray Gabriel Chávez de la Mora, es histórico. En esta ocasión, nada más para que se den cuenta de cómo estamos, está la directora en Bellas Artes, Lolita, a la que queremos mucho y le agradecemos. Está el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, el arquitecto Juan Key. Está el representante del Instituto de Ingenieros Arquitectos de México, que está aquí, Jorge Jiménez Alcaraz. Una expresidenta de la UIA, Sara Toppelson. Javier Cortés Rocha y Francisco Covarrubias, expresidentes de la Academia. Bueno, podía mencionar a muchas gentes, pero fíjense qué importante es lo siguiente. La Academia Nacional de Arquitectura, que fue creadora de Mario Pani hace algunos años, trató de desvincularse de las actividades de los colegios. Y es muy lógico. El Colegio de Arquitectos tiene que ver los problemas de los arquitectos.
El Colegio de Arquitectos quiere atender los asuntos de aranceles, asuntos legales, etcétera, etcétera, de los arquitectos. La federación es federación de colegios, en la cual los presidentes de la federación pueden ir a la federación a pedir por su colegio, con su presidente municipal, con su gobernador, con sus, etcétera. Y la academia es la Academia Nacional de Arquitectura. No tiene que ver directamente ni con los agremiados, ni con los colegiados, mucho menos con los colegios, pero sí con la arquitectura. Y hemos estado decididos, los principios básicos de la academia son conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura mexicana y mundial. Tenemos nosotros ejemplos muy bellos, recientes, de las actividades y de los premios que han tenido muchos académicos en esta ocasión. Recientemente Tatiana Bilbao, el premio Richard Neutra, Frida Escobedo, que puedo nombrar a muchos si no quisiera equivocarme, pero el más importante fue el Premio Nacional de Arquitectura del año 2021, otorgado al arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. Hablar de Fray Gabriel lo vamos a ver en la mesa redonda y lo vamos a ver en su obra. No podíamos tomar todo el tiempo porque sería imposible hablar de lo que él ha hecho. Fray Gabriel Chávez de la Mora es uno, ya lo dijo el presidente Carrasco, Honorato Carrasco, de los que más obra diseñada y construida tienen en México. Es muy fácil decir, hemos hecho 380 o 400 obras, bueno, ya las quisiéramos nosotros de proyecto, pero en 10 años no. Fray Gabriel es un productor de arquitectura nato, con una sensibilidad impresionante. Me estaba platicando hace un rato, Fray Gabriel, la experiencia que tuvo con Pedro Ramírez Vázquez en las Olimpiadas del 68, desde la caligrafía, desde el alfabeto, aquel que creó en los talleres de Maús, etcétera, y ustedes lo van a ver en la exposición. Yo me siento muy honrado de haber sido miembro con Javier Cortés Rocha del jurado para determinar el Premio Nacional de Arquitectura. No estuvo fácil, porque la competencia era con otro arquitecto académico muy renombrado y muy importante, el cual tenía también muchos merecimientos. Y además, en este momento, con las autoridades que tenemos, como que no se veía muy bien que pudiera ser Fray Gabriel Chávez de la Mora, de arquitectura religiosa, básicamente, el que se otorgara el premio. Y luchar contra Jorge, estabas también en el jurado, un ingeniero civil aquí dentro de los arquitectos. Te estamos volviendo arquitecto poco a poco, eso lo sé. Bueno, Pedro Ramírez. Sí. Pero la realidad es esa, el estar con Fray Gabriel Chávez de la Mora en este momento, a sus 92 años, casi 93, es un privilegio. Esa es una sesión histórica. Lo que ha hecho Fray Gabriel como arquitecto todavía es tan importante, pero es mucho más importante como ser humano. Tuve el enorme gusto de estar invitado por Lilian Ponce, presidenta del capítulo Guadalajara y vicepresidenta nacional de la Academia, en la Bienal de Arquitectura de Jalisco hace 2 años y medio, 3 años, platicando con Fray Gabriel. Y me dio muchísimo gusto haber recorrido la exposición, viendo la exposición y la calidad de la obra que sigue haciendo hoy en día Fray Gabriel. Y algo que le reconozco y que me da muchísimo gusto hacerlo, porque muchos, la mayoría de los que estamos aquí, a lo mejor lo han hecho todavía, su taller de dibujo allá en el monasterio, su oficina de dibujo. Él sigue dibujando como nosotros los arquitectos de nuestra época, yo tengo 84 años, ¿sí? Dibujando a mano, haciendo los croquis a mano, sintiendo la arquitectura, transmitiendo la pasión que tenemos los arquitectos por encima de los ingenieros, cuidado. Entonces, Fray Gabriel diseña todo y es un amor el que le ponga en cada uno de los trabajos que hace. Y estar con él en este momento es un privilegio. Yo agradezco al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, especialmente a Honorato Carrasco, y les agradezco a ustedes el interés que estén aquí presentes, porque verdaderamente esta sesión es histórica, la van a recordar. Yo creo que en la mesa redonda, en donde esperemos que todos participen, y desde luego a la hora de recorrer la exposición, para que vean, si le buscan ustedes, búsquenle un defecto a las obras que presenta Fray Gabriel. Busquemos un defecto para poder decir por qué lo hiciste, Fray Gabriel. No lo van a encontrar. Es un arquitecto completo, de los que quisiéramos tener todavía muchos de su calidad y de su categoría. Agradezco pues, Honorato Carrasco, la distinción que le haces a la Academia a través de mi persona y de Lilian Ponce, Antonio Gallardo, secretario general, y muchos académicos, Jorge Alessio, bueno, hay muchos académicos aquí. Los agradezco y sobre todo me agradezco a mí mismo el estar presente, a pesar de mi problema de motor.
estar presente una vez más con Fray Gabriel, a quien admiramos mucho y lo queremos mucho, y sabemos que seguirá produciendo arquitectura y nos deja un recuerdo muy, muy hermoso su presencia en este lugar. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Pepe. A continuación, le vamos a pedir a la arquitecta Liliana Irene Ponce, del capítulo Guadalajara de la Academia, que también nos pueda dirigir unas palabras. Gracias, Liliana. Buenas tardes. Muchas gracias. No tienen idea lo importante que es para el capítulo Guadalajara que esta exposición que inició hace 2 años y medio con motivo de la Bienal de Arquitectura llegue hoy a este recinto. Es muy, muy importante. Verán ustedes, como lo han mencionado, el trabajo de Fray Gabriel es verdaderamente espléndido. Lo que pretendemos como académicos en esta parte del conocer, reconocer y dar a conocer es precisamente sembrar en las nuevas generaciones la inquietud por hacer las cosas como se debe, por hacer las cosas correctamente, por reflexionar en cada trazo y en cada momento. Tenemos ahora aquí con nosotros a Fray Gabriel con una obra maravillosa de arquitectura y de diseño que trasciende cualquier cosa que hayamos visto. Tenemos grandes arquitectos, pero esto que vamos a ver es otra cosa. A la par con casi 3 años de caminar con esta exposición, a partir de haberle dedicado la 11ª Bienal de Arquitectura, lo que he recibido es una oportunidad de vida única con esta convivencia y este conocimiento de Fray Gabriel. Se los decía hace un rato en la comida, por supuesto que la obra nos ha maravillado, como profesionales no podemos dejar de ver y de gozar de la obra, pero el aprendizaje humano de un personaje como Fray Gabriel, creo que de manera profesional es un valor que me llevo para toda la vida. Muchas gracias a todos los que se encuentran aquí. En la mesa redonda yo estaré hablando un poquito más puntual de la historia de esta exposición, que esta es su 8ª sede, pero el estar aquí el día de hoy para mí me llena de honor, de gusto, y muchas gracias a todos y muchas felicidades porque vamos a poder ver esta exposición. Muchas gracias. Gracias, Lilian. Ahora le pediría al ingeniero arquitecto Efrén Muciño, vicepresidente de Acción de Actividades Profesionales, que nos dirija unas palabras. Él llevó la coordinación junto con sus consejeros esta exposición aquí en el colegio. Efrén. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Quiero agradecer infinitamente al arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora la forma en que nos recibió en su casa, en la abadía del Tepeyac. Nos abrió las puertas a su taller, quedando nosotros maravillados. También quiero agradecer a la maestra Yolanda Galicia Cruz por todo su empeño como curadora de esta exposición, y la gran colaboración de otras personas también, que David, muchísimas gracias por permitirnos exhibir toda esta obra. También a Eric, muchísimas gracias, Eric, qué amable. Y vaya a los miembros de nuestra vicepresidencia, que es Mari Smith Ríos, y otras personas que nos estuvieron apoyando en la preparación de esta hermosa exposición. Y bien, el arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, un hombre que ha estado expuesto a cambios en materia ambiental, económica, social, político y religiosa, como lo fue el captar con profesionalismo, pasión y fe los cambios adoptados en el Concilio Vaticano II, donde se destaca, entre otras cosas, la arquitectura religiosa, que adopta formas diferentes en la disposición de los espacios y elementos arquitectónicos, como es el caso del Carrión, que muchos de ustedes seguramente lo conocen, que está en la Basílica de Guadalupe.
¿verdad? Ese espacio que tuvo la fortuna de poderlo bajar o bajar el campanario a nivel de piso, que es uno de los cambios que trajo Fray, como le gusta que le digamos. Espacios y elementos arquitectónicos, como también podemos observar, el bautisterio de la Basílica de Guadalupe, que también fue obra de él completamente, en donde para poder tener más, digamos, lograr unas ceremonias más solemnes, ¿verdad?, sin interrupciones por las grandes multitudes que se dan dentro de la basílica. Muchos son los ejemplos que ha dejado plasmados en la obra religiosa de relevancia a lo largo y ancho de nuestra República y a nivel mundial, haciendo gala del don de proyectos de este género. Ha dejado huella en los cambios y en el ámbito de la arquitectura, pintura, escultura, serigrafía, vitrales, en fin, las vestimentas, textiles, orfebrería, joyería, mobiliario y todo el ajuar litúrgico, como bien lo podemos observar en el recorrido de la exposición. Los incontables premios, reconocimientos y galardones a los que se ha hecho digno acreedor a lo largo de su vasta trayectoria son testigos mudos de la que ha atesorado con empeño y humildad. Y como dijo Heráclito, lo único seguro en la vida es el cambio. Gracias. Gracias, Efraín. Bueno, como todos estamos esperando, por supuesto, las palabras de Fray Gabriel que nos permita y nos dé un mensaje. Brevemente antes, quiero también señalar que quiero agradecer públicamente al personal del colegio, pero también a nuestros prestadores de servicio social, que hicieron una labor muy intensa para poder lograr esta exposición. Hay mucho trabajo, muchas horas dedicadas, transporte, montajes, tiempo verdaderamente destinado, coordinado en este caso, como ya decía Efraín, por la maestra Yolanda, y también por supuesto al personal del colegio, particularmente también a Naitzel, una labor de trabajo y compromiso absoluto. Hay horas y desvelos que, bueno, finalmente cristalizan en este esfuerzo y eso nos da mucho gusto. Bueno, dicho esto, que creo que era importante hacer este agradecimiento y esta mención, me gustaría pedirle que a Fray Gabriel nos dirija unas palabras en esta ceremonia de apertura. Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado muchos agradecimientos, yo voy a repetirlos, se lo merecen, ¿no? Indudablemente, ¿no? Agradezco a todos, desde luego, usted lo decía, señor presidente, a todos los que han hecho posible esta exposición ahora en este tan significativo recinto para mí. Desde luego, mi gratitud al arquitecto Honorato Carrasco Mar, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y presidente del Colegio de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Muchísimas gracias. Desde luego también al arquitecto Francisco Reigadas Valdés, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, de la que soy académico emérito. ¿Sí? A la doctora, tan querida amistad desde la Bienal de Guadalajara, Lilian Ponce Gutiérrez, que preside el capítulo Guadalajara de la Academia, al arquitecto Efraín Muciño Martínez, vicepresidente del CAMSAM, que coordina las actividades profesionales
lo vemos en esta exposición. Lo principal de esta exposición es el conjunto de fotografías de algunas obras mías logradas por el arquitecto David, que estaba con su cámara en mano, David Martín del Campo Plasencia. Para él también mi reconocimiento y gratitud. Son fotografías de obras que van desde el oratorio del monasterio benedictino de Santa María de la Resurrección en Cuernavaca de 1957 hasta el santuario de Santo Toribio Romo en los Altos de Jalisco, obra de 2005 a 2012. He visto que hay alguna otra obra más, ¿no? Ya lo verán en la exposición. Y agradezco a todos los que han colaborado en organizar, bien lo decía el arquitecto presidente, organizar esa exposición e intervenido en su montaje. Agradezco también, desde luego, a mi comunidad benedictina de la Abadía del Tepeyac, que me ha permitido atender a estas encomiendas. Bueno. Como arquitecto, en el diseño de arquitectura litúrgica, edificios para la Iglesia Católica, tuve el reto o el privilegio de vivir una renovación de la misma Iglesia en sus principios litúrgicos, que pedían nuevos planteamientos para sus lugares de celebración. Había que proponer nuevas soluciones para los espacios funcionales que cumplieran con esas nuevas reglamentaciones que postulaban las nuevas disposiciones del Concilio Vaticano II. Dio estas disposiciones en 1963, pidiendo su aplicación en años posteriores. Estos cambios pedían para la arquitectura obras nuevas, programas nuevos, como para las adaptaciones de los edificios existentes, aún los edificios históricos. Por ejemplo, una propuesta del concilio que influyó mucho en el concepto de los espacios litúrgicos celebrativos fue la petición de que la asamblea no solo asistiera, sino que participara plenamente en las celebraciones. Si quiere, le detengo el micrófono ahí, para que lo pongamos aquí. Les decía, esa indicación de que la asamblea se volviera participante, no solamente asistente, provocaba un nuevo concepto del lugar de la celebración. Y que participara, nos dijo muy bien, consciente, activa y fructuosamente. Cada una de estas afirmaciones, reflexionando, pide áreas, espacios de reunión diferenciadas, ¿no? Espacios que provocaran la cercanía dialogal, pues todos los asistentes ya eran celebrantes, no ya, por ejemplo, el espacio basilical, lineal, sino que pedía la cercanía visual, auditiva y psicológica. O sea, plantas de concepto central que facilitaran esta participación. Además, pidiendo el Concilio Vaticano II poniéndola a la liturgia como centro de toda la actividad pastoral de la Iglesia,
y esta liturgia central como cumbre y como fuente de todas las actividades de la Iglesia, invitaba a revisar los programas arquitectónicos de una parroquia, nuevos programas arquitectónicos de centros pastorales, centros de celebración, parroquias nuevas o centros pastorales o casa de la iglesia, puesto que ahí se realizaban todas las actividades de los parroquianos. Ya no solo una iglesia con su nave, su presbiterio, su sacristía y si acaso un atrio. Atendiendo a estos, propuse el concepto de un centro pastoral, de un centro parroquial, o les decía casa de la iglesia, puesto que atendía a todas las actividades en torno a una vida evangélica. Si la liturgia centro era, según el concilio, participada conscientemente, entonces pedía espacios para actividades de catequesis, de evangelización, de mistagogia y de convivencia. Y también pedía una participación activa. Pensemos en espacios que facilitaran esta integración dialogal de los participantes, estimulante, pedía pedagógica, ¿sí? Y además, si nos decía que esta participación fuera fructuosa, o sea, que influyera en la vida cotidiana de los parroquianos en servicios fraternos, entonces este programa nos pedía también muchas posibilidades de obras de misericordia o asistenciales. Imaginemos entonces el programa arquitectónico de los espacios que piden todas estas distintas actividades o funciones para una arquitectura funcional, pero muy bien entendida. Yo propuse un programa arquitectónico teórico ideal que sirviera como guía o pauta o ejemplo para crear en otro caso, un programa particular con sus necesidades propias. Fue publicado en 1982. Yo empecé a hacer propuestas en cuanto a obras y diseños en 1957, con las primeras encomiendas. Yo estaba en el monasterio benedictino de Santa María de la Resurrección en Cuernavaca, adelantándome por varios años a estos principios y normas, puesto que tuve algunos conocimientos de lo que en Europa se estaba iniciando en el llamado movimiento litúrgico perconciliar, sobre todo en torno a algunas abadías benedictinas. También pude conocer algunas publicaciones de obras de algunos arquitectos que en Europa empezaban a hacer propuestas. En el monasterio de Cuernavaca, Santa María de la Resurrección, ya vivíamos en esas fechas esta renovación litúrgica y monástica, fundado por el padre Gregorio Lemercier y con la venia de nuestro obispo de aquel entonces, don Sergio Méndez Arceo. Cabe decir bien que cuando yo ingresé en esa comunidad benedictina, en 1955, pensé que la arquitectura quedaría fuera. Vamos viendo la realidad. Para los nuevos proyectos, con nuevos espacios y formas, disponemos ahora
de nuevos materiales y sistemas constructivos. Ojalá sean obras que en su diseño hablen de sencillez, de verdad, de economía, de austeridad. No ya el gótico con sus logros o el barroco con sus abundancias, sino nuevas expresiones con gracia y poesía, que en su sencillez funcional, bien entendida, hablen de los misterios que en ellos se celebran. Arquitectura que de veras ayude a sus habitantes, moradores, a sentirse y ser mejores, y a realizar en armonía sus actividades o funciones, como decimos en arquitectura. Que la arquitectura litúrgica invite con su alegría funcional a participar sabiamente en los misterios que hospeda, y toda arquitectura en los suyos. Otra cosa, considero que la arquitectura integra artes y artesanías, sobre todo la arquitectura religiosa. Pensemos en sus elementos funcionales, litúrgicos, en su equipamiento, en su mobiliario, en los ajuares, en su iconografía, el retablo, pinturas, esculturas, mosaico, o en la orfebrería, bien lo decía el arquitecto, esculturas, mosaico, la orfebrería, lienzos, vestimentas, libros especiales, artes gráficas, ceras, perfumes, flores, ni hablar de la música, el canto y aún la danza, ¿no? Tantos elementos que deben sentirse como hermanados, germinados de la arquitectura. En estos trabajos y labores también he intervenido. Y en esto agradezco de veras la labor complementaria de tantos artistas y artesanos. Por ahora, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fray Gabriel. Pues es un privilegio escucharle todos estos principios que nos menciona y que debemos de cuidar y respetar y por supuesto hacer valer. Es un privilegio ver sus notas tan cuidadas, vieran ustedes esta posibilidad de ver su libreta y sus apuntes tan precisos, con una letra impecable. Bueno, le voy a pedir una copia de estas, Fray Gabriel. Pero bueno, pues básicamente con estas palabras damos cierre a esta parte de la inauguración. Vamos a proceder, y me da mucha pena hacerlos volver a caminar arriba. Tendremos que arreglar esto de la rampa para discapacitados. No será fácil, tendremos que encontrar la forma. Pero bueno, los invitamos a pasar a la ceremonia de corte listón, a hacer un breve recorrido por la exposición, para cerrar, finalmente regresar al auditorio para la mesa redonda que celebraremos alrededor de la obra de Fray Gabriel. Muchas gracias a todos.